Buenos días, amados del Señor. Hoy el tema que el Señor nos ha dado para compartir es Jesús y la oración. Jesús y la oración, y la palabra del Señor declara en Mateo 6, en el versículo, desde el versículo 5 hasta el 8 dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entramos a ese lugar de intimidad con el Señor, a ese secreto, porque Dios es un Dios íntimo y cercano con el ser humano, y Él quiere revelarse a nuestras vidas, y nosotros entramos allí al secreto, como dice acá: mas tú cuando ores entra a tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y cómo es de maravilloso y específica la palabra del Señor, que nos expresa lo que Dios quiere para con nosotros, entrar en esa intimidad, porque Dios es un Dios íntimo y cercano con el ser humano. Y en esta palabra lo refleja de una manera extraordinaria, porque Jesús le estaba dando al pueblo, a sus discípulos, al pueblo de Israel en este tiempo, que la oración era algo esencial para relacionarse, para intimar con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis así, pues semejante a ellos, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Y está declarando el Señor que Él sabe las necesidades de nosotros, pero debemos presentarnos cada día con oraciones y con ruegos delante del Señor, para que al entrar en esa intimidad y en ese secreto con el Señor, Él escuche nuestras oraciones, y como dice su palabra, Él nos va a recompensar en público. Porque esa es la manera en que Dios ha dispuesto. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino en carne para enseñarnos todos sus misterios que Dios quería revelarle al hombre. Y los dejó plasmados en su palabra, en los evangelios, a través de sus discípulos, de sus siervos, de sus colaboradores. Miremos también en Mateo 26, 36, 42, cómo declara la palabra del Señor, cómo el Señor está enseñando a su pueblo lo que debe hacer para encontrarse con Él de una manera sobrenatural. Porque, como escuchaba esta mañana en el Espíritu, un mundo de revelación. Las enseñanzas de Dios son un mundo de revelación. Dios es profundo, las palabras de Dios son profundas, son insondables, como lo dice el apóstol Pablo. No tienen profundidad, o sea, no hay manera de llegar a la profundidad de las palabras del Señor. Son inefables, que es una palabra que Dios me ha regalado mucho en estos días, y no hay manera de explicarlo con palabras. Y en Mateo 26, 36 declara la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Mire, nuestro Señor mismo Jesucristo iba a orar. Y la palabra de Dios en Tesalonicenses dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y acá le enseña algo profundo el Señor a su iglesia, a sus discípulos, y es que la carne
el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y allí vemos a Pablo en el capítulo 6 y 7 de Romanos, donde él dice: miserable de mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, a Jesucristo, Señor nuestro, porque vio a Jesucristo en el madero, allí en la cruz, dando su vida por nosotros, para poder saber y entender que Él es el que nos limpia, nos libra de todo pecado. Y acá vemos cómo el Señor le da esta palabra de revelación profunda a Pedro, diciéndole: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y está reconociendo, nuestro Señor está diciendo, está declarando que la carne que Él ha puesto en nosotros, que Dios mismo hizo en Adán, que de la tierra formó el cuerpo de Adán y le dio aliento de vida. Allí está expresando el Señor que esta carne es pecaminosa, que esta carne es débil, por lo cual debemos velar y orad, estar vigilantes, estar pendientes de todo lo que se levanta en contra de nuestras vidas, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros no nos levantamos a orar, como dice la palabra en Isaías 63, 64, Isaías 64, es una palabra muy profunda y muy clara, donde dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mire cómo explica acá el Señor tan claramente: nadie hay que invoque tu nombre. Todos invocamos el nombre de Jesús, todos creemos en un Dios verdadero y único, todos creemos en nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Pero aquí dice: no hay nadie que se invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades, porque debemos levantarnos, apoyarnos y en el Señor, dice la palabra del Señor, que se despierte para apoyarse en ti. Debemos apoyarnos en Él en oración, clamándole su misericordia por nuestras debilidades, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, por nuestras familias, ponernos en la brecha por todas esas situaciones complejas y difíciles de aflicción que se está levantando en nuestras vidas en este tiempo. Pero ¿cómo se hace? A través de la oración, orándole al Señor sin cesar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso debemos ir siempre delante de nuestro Señor cada momento, como Daniel oraba al Señor y luego Dios le manda un ángel y le dice: muy amado del Señor, tus oraciones han sido escuchadas. En el cielo también, en Apocalipsis declara la palabra del Señor que hay unos ángeles que se presentan con unas copas de oro que son llenas de las oraciones de los santos. Se presentan siempre esas oraciones. Y esas oraciones, cuando son conforme a la voluntad del Señor, son olor fragante para Él, olor fragante para nuestro Dios. Miremos también en Lucas 11, 5, 13. Lucas 11, 5, 13 también es allí el Señor nos está declarando esta palabra de la oración. Y allí es donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice en su palabra: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si buscamos al Señor, nos vamos a encontrar con Él. Si le pedimos, Él nos va a dar, dice la palabra del Señor. Si lo llamamos, Él nos abrirá. Mire que el Apocalipsis también dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo.
Dios está siempre llamándonos a nuestras vidas, nos está enseñando su palabra y nos está enseñando que debemos orar sin cesar, pedirle a Él, que si le pedimos, Él nos dará, que si lo buscamos, lo vamos a hallar y que si lo llamamos, Él nos va a abrir. Como dice allí en Isaías, a gente que no preguntaba por mí, le dije, heme aquí, heme aquí. Sí, eso es lo que dice la palabra del Señor, de una manera categórica, de una manera literal, para que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón y Él escuche esas oraciones que estamos levantando a nuestro Dios, porque eso es lo que quiere Él, de entrar en esa intimidad, en esa comunión, en esa cercanía, donde nosotros al orar escuchemos la respuesta del Señor. Yo he tenido algunas experiencias en el Espíritu donde le he orado al Señor por libertad y escucho al Espíritu de Dios que intercede por mí diciendo, libéralo, libéralo, libéralo. Y yo soy libertad, libertad para situaciones que se presentan en nuestras vidas, que Dios traiga libertad, porque dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, declara la palabra de Dios, claramente, categóricamente. Y allí en referente a esto de escuchar el Espíritu de Dios como intercede por nosotros, lo podemos encontrar en Romanos 8, donde el Señor declara de una manera grandiosa y maravillosa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestras vidas, 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y aquí el Señor en Romanos 8 explica lo del Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. Y esta palabra se ha hecho real en mi vida porque yo he escuchado el Espíritu del Señor por su misericordia. Porque yo le he pedido que me dé oídos espirituales para oírlo. Y que abra mis ojos espirituales para ver. Porque nosotros en lo natural oímos en lo natural. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos dé oídos y ojos espirituales, vamos a poder ver y a escuchar lo sobrenatural, que es el mundo de Dios, que es el mundo divino. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, declara la palabra del Señor. Y dice también en su palabra esto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene lo sabemos. Nosotros no sabemos cómo pedirle al Señor, pero si le oramos al Señor, que su Santo Espíritu interceda por nosotros, que nos guíe a una oración coherente, a una oración conforme a su gracia y su verdad, Él lo va a hacer. Y he escuchado al Espíritu de Dios cuando yo le he pedido perdón y su misericordia. Escucho al Espíritu de Dios cuando intercede por mí y dice, perdónalo, perdónalo. Yo soy orándole al Señor con dolor en mi corazón, suplicándole su misericordia, y escucho al Espíritu de Dios, perdónalo. Y luego escucho, dice, perdonado, porque Dios es quien perdona nuestras faltas, nuestras ofensas contra Él, nuestras transgresiones. Cuando he clamado misericordia esta mañana, le decía al Señor, misericordia, Jesús, misericordia. Y me decía el Espíritu de Dios, cada día son nuevas las misericordias de parte de Dios. Cada día son nuevas las misericordias de parte de Dios. Hoy son nuevas sus misericordias. Y vamos con el tema de la oración, sigamos acá. Dice el Señor en Lucas 18. Lucas 18 en el versículo 1 también se refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea
que viniendo de continuo me agote la paciencia, dijo el Señor. Estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo la necesidad de orar siempre. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuándo claman? Categóricamente acá el Señor nos está diciendo que claman día y noche. ¿Se tardará en responderles? Pregunta el Señor. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Si nos presentamos continuamente delante del Señor, nos lo enseña claramente nuestro Señor Jesucristo. Claramente nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando acá de una manera categórica que debemos buscarlo a Él día y noche. Día y noche presentarnos delante del Señor con oraciones y ruegos. Y hay muchas personas en la Biblia que reflejan este sentir de parte de Dios, que debemos buscarlo cada momento con oraciones, con ruegos, escudriñando su palabra, porque allí nos unimos con el Espíritu del Señor. Tenemos una claridad, una revelación al escudriñar su palabra, al entrar en momentos de oración, de intercesión, intercediendo por nuestra ciudad, intercediendo por nuestras necesidades, intercediendo por la humanidad, por la iglesia universal, me decía el Señor esta semana, por la iglesia, intercediendo por su pueblo, porque ya estamos a puertas del rapto, escuchaba yo en el Espíritu esta semana. Estamos a puertas del rapto y estamos en tiempos finales. Y todos lo podemos discernir por el Espíritu. No importa la denominación, no importa la congregación, el pastor o el siervo de Dios o el sacerdote. Todos estamos sintiendo en este tiempo que estamos en tiempos finales. Debemos entrar en tiempos de oración, de intercesión, despertar. Como dice el Pablo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios los bendiga en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.